la superestación. El día de ayer se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, luego del asesinato de Fernando Villavicencio, donde el empresario Daniel Noboa se convirtió en el presidente más joven de la historia de ese país. A esta hora quiero conversar sobre el resultado de la elección en Ecuador. Me acompaña Giselle Jacome, periodista ecuatoriana del Radio Latina Ecuador. Buenos días y bienvenida, Giselle. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley. Muchísimas gracias. Pues sí, nosotros con una larga jornada, pero con noticias, digamos, un poco más positivas para el 52% de la sociedad de Ecuador. Fíjate, Giselle, ustedes han atravesado una campaña y un periodo político bastante inestable, incluso violento. No la jornada de ayer, afortunadamente fue una jornada, entiendo que pacífica, ¿no? Pero definitivamente entender, Daniel Noboa hasta al menos la primera vuelta era un empresario, sí, pero no en el mundo político no era alguien que se pensara pudiese ocupar la presidencia de Ecuador. ¿Qué pasó en el camino como para que definitivamente, como tú dices, ¿no?, haya logrado el apoyo de buena parte de la sociedad ecuatoriana para convertirse hoy en el nuevo presidente de Ecuador? Shirley, mira, sí, nosotros lo tomamos también como un fenómeno político, el Mm. famoso outsider que de pronto te sorprende cuando ha hecho muy poco en el recorrido político, pero en cambio ha tenido muchísimo ejemplo en casa, especialmente de su padre, que quiso ser presidente 5 veces, que quedó entre los dos candidatos favoritos, inclusive con el expresidente Rafael Noboa en aquella famosa elección del año 2006 y que luego fue recibiendo política en su casa. Solamente en el año 2021 Mm. él logra entrar realmente en la Asamblea Nacional como parte de los asambleístas que habían sido más votados por una de las provincias más jóvenes también del país, que es la provincia de Santa Elena. Esta provincia es muy, muy jovencita aquí en Ecuador y esta provincia lo pone a Daniel Noboa, apuesta por él, que llega al legislativo recién en 2021 y logra ser designado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. En esta comisión, Daniel hace un importante trabajo, propone varias leyes, entre ellas 2 leyes que fueron analizadas justamente en la Asamblea Nacional como parte del desarrollo del país. Y allí se hace conocido un poco en este ámbito de gente más joven, de gente un poco emprendedora, además de que él es accionista de 7 empresas más o menos y empieza a conseguir un equipo de trabajo alrededor suyo sin ningún partido, porque él llega realmente como independiente y hoy por hoy también llega como independiente, porque él no tiene un partido propio, ¿no? Ujú. Ahora llega como esta famosa alianza llamada ADN, en la que entran partidos como Pueblo, Igualdad y Democracia, que es un partido bastante joven también, y el movimiento que antes era Alianza País, es decir, el que llevó al presidente Correa a la presidencia, y ahora se llama Movimiento Mover, porque pues lo perdieron los correístas. Y es así como Daniel Noboa, con muy bajo perfil, logra cautivar muchísimo a quienes en la primera vuelta estaban buscando otra alternativa. Hablemos de un porcentaje entre jóvenes entre los 16 años a los 23 más o menos, que tenemos un porcentaje de un 28%, y personas que van entre los 25 y 45 años de edad que aportan también con otro porcentaje de un casi 30%. Allí nosotros tenemos un gran número de votantes Mm. que él los cautiva y a los que él les viene con una imagen totalmente nueva, refrescada, una imagen que trabaja muchísimo redes sociales, una imagen que trabaja también territorio, es decir, sale y visita a la gente en su contexto con una sencillez impresionante. Es un muchacho, hijo de un multimillonario, él también tiene muchísimo dinero, su esposa es influencer, pero ellos bajan, digamos así, hasta las clases más populares y logran cautivar ahora sí a ese público más joven, un público que no creció con el correísmo, que es un Mm. público totalmente ajeno al correísmo y a esa pelea, Ujú. y lo que hace ahora es como ser un poco más conciliador. Sí.
Ahora, más allá, digamos, de ser un fenómeno político, incluso como dices, que trasciende las redes sociales y que se ha dirigido, digamos, con un mensaje a un público mayoritariamente joven que no vivió el tema del correísmo, recibe un país desde el punto de vista político bastante complicado, ¿no? Sobre todo por lo que hablamos, Giselle, en entrevistas previas cerca del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Un país que ha penetrado, el narcotráfico ha penetrado y que incluso llegó y se evidenció así a Quito, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué tan preparado está este muchacho, ¿no? Independientemente de la juventud, hablo de la formación y con su equipo y la propuesta de país para enfrentar a, bueno, un Ecuador que ha sido penetrado por el narcotráfico y algunas guerrillas, ¿no? Exactamente, mira, él lo que quiere hacer ahora, él tiene una preparación bastante importante, Sí. estuvo estudiando en los Estados Unidos, En Harvard, ¿no? Graduado de Harvard. exactamente, es un personaje que ha dedicado su tiempo, digamos así, sus escasos 35 años que tiene, los últimos los ha dedicado a estudiar justamente en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York, por ejemplo, en el New York Institute School de Business, ¿no? De negocio. Su interés también en el Harvard Kennedy, haciendo esta maestría de gobernanza y comunicación política en George Washington. Entonces es una persona formada en Ujú. política. Aparte de esto, pues que obviamente tiene toda su carrera en economía, que no es su expertise, por cierto, porque él no es economista, pero se ha movido dentro de este campo, ¿no? Recibe un país, como tú lo dices, Shirley, con muchísimos problemas. Nosotros en este momento tenemos penetración de 21 bandas, narcotraficantes y narcoterroristas. Él habló de un plan en el que él quiere llevar a cabo una alianza, no solamente con ejércitos, digamos, de la región, sino también pidiendo apoyo, obviamente, a Estados Unidos, que ha venido trabajando estrechamente, y también a países europeos. Esto porque él dice, yo solo no puedo luchar en esta contienda contra un ejército realmente organizado, que es el crimen, ¿no? Que está tomado nuestro país. Lastimosamente, nosotros esperamos, porque él se estaba preparando Mm. para el año 2025. Él tenía en su mente lanzarse como candidato para el 2025 y seguramente lo habría ganado. Pero en este contexto tan complicado, un país endeudado, tenemos una deuda sumamente grande con China, tenemos cuentas por pagar con Fondo Monetario Internacional, con Banco Mundial, con organismos internacionales también y financistas. Y sobre todo el peligro quizá más cercano sí es este negocio con China, pese a que Ecuador ha sido un país que ha respondido hasta este momento con lo que prometió, que es el petróleo. Novoa tiene también otro campo de acción. Él dice, no solamente vivamos de este petróleo, y él lo ha vivido con la exportación de banano específicamente de sus empresas, pero él quiere apostarle por otras empresas, como por ejemplo el capital humano y también el desarrollo en cuanto al nivel educativo. ¿Y él en qué cree? En que el ecuatoriano es una persona que puede ser muy preparada y que puede dar asesoría con esa preparación a otros países también. Entonces le apuesta por el capital humano, Ujú. le apuesta también por otro tipo de exportación no convencional, como por ejemplo la agrícola, en la que sí tenemos un gran desarrollo, pero que sin duda las características que tiene el país actualmente no nos permite ser grandes exportadores, por ejemplo, de harinas, de elementos procesados, no nos permite eso todavía. Pero él, como empresario, pues sí quiere llevarlo a cabo. Entonces, aunque recibe un país bastante convulsionado, él sí está pensando en ejes muy importantes, como son la seguridad, pidiendo ayuda y apoyo a gobiernos extranjeros y sobre todo gobiernos también vecinos, digamos. Y una vez que esto se da,
crear fuentes de trabajo. Él está muy empeñado en crear fuentes de trabajo en estas otras áreas, digamos, no convencionales, Mm. en apostarle por la educación, que es una de las áreas en las que Ecuador definitivamente cojea muchísimo, porque tenemos un nivel de, por ejemplo, competitividad en cuanto a inglés muy bajo Ujú. en la región, que era algo que no lo teníamos hace algunos años. Tenemos en este momento, sí, universidades que son buenas a nivel de América Latina y del continente, pero que tienen poco acceso el general, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la época del correísmo se puso un filtro para estas universidades donde al mero estilo de un gobierno socialista, pero socialista extremo, se quiso imponer a los estudiantes las carreras que necesitaba el socialismo y no las carreras que querían los estudiantes. Esto es algo en lo que Novoa promete trabajar. Ahora es muy poco tiempo para Mm. enfrentar estos ejes tan complejos. Sí. Él señaló que va a trabajar desde el día de hoy. Me imagino que sí, tiene la juventud, tiene el ímpetu y tiene un buen equipo de trabajo al lado suyo. ¿Cuál es, Giselle, su línea política, no? Mira, él se considera de centro derecha, porque es un hombre que no está apostándole a la derecha extrema, al contrario, quiere tomar muchas características precisamente de esta nueva generación de personas que le apuestan por el emprendimiento, compartiendo capitales, obviamente, pero es una persona, digamos, de centro. Y lo que quiere él es trabajar sí con el resto de partidos políticos que también obviamente le ayuden a pasar leyes en la Asamblea Nacional, como el partido del ex candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio, que es la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional. Entonces se identifica mucho con estas propuestas nuevas de centro, pero también obviamente con el desarrollo económico poniendo capitales semilla, Mm. apostándole porque la industria, la empresa también surja y a través de esto de trabajo a las personas que están abandonando nuestro país en este momento por falta de oportunidades. Es importante, Giselle, decir que, bueno, Novoa va a tener un gobierno hasta mayo de 2025, ¿no? Habrá que esperar, bueno, si recibe su apoyo, tiene menos de un año para demostrar que está a la altura del puesto, porque luego Exacto. entiendo que se hace lo que ya se conoce como la elección presidencial a largo plazo, ¿no? Esta se da por la destitución de Guillermo Lasso. Exactamente. Ujú. Daniel ahora toma este reto, adelantándose un año y medio a la posibilidad que él sí quería dar, pero él dice que se siente preparado. Ahora, depende mucho también de la demanda que tengamos como ecuatorianos. Estamos viviendo épocas muy convulsas. ¿Y qué es lo que la gente quiere? Resultados rápidos, sobre todo en el sistema de seguridad, que es lo más vulnerable que tenemos en este momento. Y al parecer Daniel Noboa quiere trabajar mucho, sobre todo en la militarización de los puertos, de las fronteras. Mm. No sabemos claramente cuál es su reacción frente a ingreso, por ejemplo, como lo venimos haciendo desde los últimos años, desde el expresidente Rafael Correa, de varias nacionalidades al país, sin visados, etcétera. No sabemos qué piensa él hacer respecto a su política internacional, pero migratoria, pero sí sabemos algo muy claro. Él dijo, quiero poner el ejército en los puertos, quiero traer muchos más escáneres, quiero vigilar más de cerca las fronteras y sabemos que eso sí lo va a hacer relativamente rápido porque ha estado conversando con las fuerzas que le pueden ayudar en esto, ¿no? Depurar la Policía Nacional, depurar el ejército ecuatoriano a través de los ascensos, etcétera, pero sobre todo trabajar mucho en reforzar la seguridad interna. Sí. Creo que si logra darle esta fuerza al ejército ecuatoriano, a la protección de fronteras y a la protección de los puertos para evitar el narcotráfico, podría pacificar muchísimo lo que estamos viviendo en este momento. Y obviamente
tomar control de las cárceles. Le Las agradezco mucho. cárceles son un Sí. punto muy débil que tenemos aquí. Gracias, Giselle. Agradezco mucho el completo reporte desde Ecuador. Giselle Jacome, periodista ecuatoriana de Radio Latina Ecuador. Impecable su reporte a propósito de lo que fue ayer la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, luego del asesinato de Fernando Villavicencio, donde el empresario Daniel Noboa se convirtió en el presidente más joven, 35 años tiene Daniel Noboa, más joven de la historia de ese país. Para gobernar Ecuador en medio de una turbulencia política que atraviesa ese país, donde las guerrillas y el narcotráfico ha penetrado su territorio. 6:54. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Circuito